El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en... César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El número de casos confirmados de coronavirus ayer generó toda clase de reacciones. Otra vez el equipo de Nicolás Maduro entra en contradicciones. Hemos destacado con ustedes la importancia de la transparencia en el manejo de las cifras en esta crisis que afecta a Venezuela, que afecta a todo el planeta ahora mismo. Maduro hablaba de 91 pacientes contagiados en Venezuela. Decía que Miranda registra el mayor número de casos, seguido por Caracas, y La Guaira también anunció que hay 1.200 pacientes en etapa de despistaje en este momento en el país. Sin embargo, bueno, en la lámina que presenta en su alocución se refleja un número distinto, como lo destacaban periodistas desde ayer. Por ejemplo, Gabriela González hizo un desglose en su cuenta en Twitter. En las láminas se habla de 92 casos, mientras en reporte del Ministerio de Comunicación se habla de 94 casos. Es fundamental y ojalá, los representantes de la Organización Panamericana de la Salud, que entiendo que están en nuestro país o tienen comunicación con Nicolás Maduro, lo llamen a botón. En China, ocultar información tuvo consecuencias. De hecho, Reporteros Sin Fronteras está rastreando ahora mismo el impacto de la censura china que contribuyó a expandir el coronavirus y que impidió que el mundo actuara con mayor celeridad. Comentaremos este tema, el impacto que tiene para nuestro país, la cuarentena sobre todo en materia económica y la escasez de gasolina. Los productores, han encendido las alarmas en Venezuela, y comento con ustedes alguna de la información o informaciones que han publicado portales en todo el país. Por ejemplo, está paralizada la producción de queso y carne en el estado Apure por falta de combustible. Ganaderos de esa entidad gestionan permisos ante la Fuerza Armada y están a la espera de una respuesta. En regiones como Cojedes, están pidiendo que entreguen parte del ganado a cambio de combustible. En fin, estamos en una situación en un pueblo lamentablemente sin ley. El presidente de FEDEAGRO, ojalá podamos conversar con él la mañana de hoy, advertía que se ha perdido buena parte de la producción de productos perecederos por la falta de gasolina. Y comentábamos con ustedes que la canasta alimentaria en nuestro país ya superó los 26 millones de bolívares solo en el mes de febrero de este año. Y estamos hablando de datos del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Tenemos a su director vía telefónica, Oscar Mesa. Con él vamos a ahondar en este tema. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta cifra, sobre todo en medio de la crisis económica que se va a ahondar producto de la cuarentena en nuestro país. Ustedes hablaban de 26.590.000 bolívares, haciendo referencia al costo de la canasta alimentaria familiar en Venezuela para el mes pasado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, exactamente, yo creo que ahí lo más importante es resaltar que este es el precio de la canasta alimentaria del mes de febrero, es decir, antes de lo que estamos viviendo con este coronavirus, y que no hay ninguna duda, María Alejandra, amigos que nos escuchan, que los tiempos que siguen se van a dividir entre antes y después del coronavirus. Los efectos que ya tiene esta pandemia a nivel mundial, combinado además con lo que es la guerra de precios y cantidades entre Arabia Saudita y Rusia en el caso del petróleo, pues traerán consecuencias mucho más
yo diría, mucho más graves para la situación que ya nosotros estamos viviendo. Si con los datos de febrero teníamos esa canasta alimentaria ubicada sobre los 26 millones de bolívares y se requerían 106.4 salarios mínimos, imagínate tú, con lo cual ya prácticamente la medida de los salarios mínimos queda inhabilitada, ¿no? Entonces, eso lo que, digamos, comparece con el hecho de que un salario mínimo debería ser suficiente, repito, un salario mínimo debería ser suficiente para poder adquirir una canasta alimentaria, y en el mes de febrero, repito, se necesitaban 106.4 salarios mínimos. Esa canasta valorada en dólares, dado, bueno, por supuesto, el proceso de dolarización que hemos ya advertido desde hacía mucho tiempo, se ubicaba en $354.60 y estamos hablando, repito, solamente de la canasta alimentaria, y el salario mínimo de 250.000 bolívares, recientemente ajustado en enero, era equivalente a $3.33. Imagínate tú en esta situación, digamos, yo que vivo aquí en San Martín y sé la cantidad de personas que dependen ya no de un salario, que por supuesto ya sabemos que este salario no es atractivo ni suficiente, pero la gente que se desempeña en el sector informal ofreciendo bienes y servicios de toda índole en este momento, ¿cómo estarán haciendo? ¿Cómo le hacen frente, digamos, a la posibilidad de comprar, además con las restricciones que tenemos de horario por el confinamiento al que estamos siendo sometidos? De manera que la situación ya era difícil, a pesar de que en el mes de febrero los precios aumentaron a una velocidad menor que la del mes de enero, en el cual los datos lo ubicaban cerca del 60%. En el mes de febrero el aumento en términos porcentuales fue de 10,2%. Es muy alto para cualquier país, pero en nuestro caso, comparado, repito, con una tasa de 60%, por supuesto que había disminuido de manera importante la velocidad de aumento de los precios. Pero ya veremos el comportamiento de los precios en el mes de marzo. Hasta este momento, lo que estamos nosotros percibiendo es que hay cierta estabilidad de los precios de los productos no perecederos. Efectivamente, como tú bien apuntas en los titulares, comenzamos a notar problemas con lo que son los productos perecederos, es decir, productos del campo, por decirlo así, hortalizas, frutas, legumbres, y por ejemplo el queso blanco también ya escasea, y seguramente obedece a las limitaciones propias de esta cuarentena a la que hemos sido sometidos, y adicionalmente en el caso de Venezuela a que se agudizó el problema del combustible y que ya venía de antes, pero por supuesto en este momento, en esta situación, pues termina por ser controlado por los militares, y aparentemente no está funcionando por lo que estamos recibiendo como de noticias por parte de los productores. Así que ahí vamos a tener sin duda un impacto importante que probablemente se refleje en la escasez de estos productos perecederos. Hasta este momento, repito, lo que estamos midiendo en materia de precios de productos no perecederos se mantienen con relativa estabilidad respecto del mes de febrero, pero también hay que entender que los precios marchan de acuerdo con el tipo de cambio, y el tipo de cambio se ha mantenido en ese entorno de los 75.000 bolívares por dólar. Pero, repito, los efectos están por venir, los vamos a medir sin ninguna duda, ya algunos asoman, y obviamente cuando reportemos el mes de marzo, pues daremos detalles que en este momento no tenemos todavía, que no hemos procesado en definitiva. Ahora, quiero detenerme en los productos perecederos, porque efectivamente es un problema serio que hemos venido advirtiendo, por cierto, desde la semana pasada, cuando conversamos con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Él ya advertía que los inventarios de combustible en el sector que él representa estaban bajo mínimos, y esta semana iba a haber problemas, como lo reflejan ya portales informativos, y lo denunciaba ayer el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, en una intervención ante la Asamblea Nacional. En febrero, antes de esta crisis de la cuarentena y el problema del combustible, o que se agravara aún más el problema del combustible, según los datos del Sendas, hubo un incremento en estos productos, en el caso, por ejemplo, de la leche, queso y huevos, de 21,2%. En el caso de frutas y hortalizas, solo 3,7%, tubérculos y otros 0,8%. Esta situación va a tener un impacto, sobre todo si se está perdiendo la producción, como han dicho
en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto porque, bueno, muy pocas familias tienen hoy día 26 millones de bolívares para cubrir la canasta alimentaria familiar. Lo escuchamos. Sí, es que efectivamente los datos que estamos comentando y que corresponden al mes de febrero parecieran ya datos de otra época, ¿no? Efectivamente, frutas y hortalizas apenas tuvo un aumento en su conjunto, son 21 productos que tenemos allí de 3,7%, azúcar y sal 1,5%, carnes y sus preparados 0,9%, y raíces, tubérculos y otros 0,8%. Como se ve, efectivamente fueron los rubros que menos aumentos tuvieron en ese mes de febrero. No hay ninguna duda de que además ya el tema de la gasolina se venía mencionando como un problema serio. Ahora se agudizó y lo que seguramente vamos a ver, lo que estamos viendo en este momento es las dificultades, por ejemplo, para conseguir, como decía, queso blanco. Las frutas y hortalizas también ya no tienen la misma abundancia, pero además hay un dato relevante. La mayoría de estos mercados que se instalan en las calles, una buena parte de ellos traídos por la gente del Táchira, lo que llamamos con cariño los gochos, bueno, no se han podido instalar. Esa gente no ha podido llegar a Caracas, con lo cual tampoco sabemos si es que tampoco están produciendo, ¿no? Pero no ha podido llegar a Caracas y por lo tanto no pueden ofrecer la variedad, digamos, que han estado ofreciendo durante todo este tiempo y que de alguna manera ha contribuido a un abastecimiento de esos productos en medio de la situación, por supuesto, general que todos estamos atravesando. Eso ya es un efecto directo, ya tú no lo ves en la calle, en las ofertas de plátano, las ofertas de las distintas frutas, incluso de acuerdo con las estaciones, no lo estamos viendo, y ese es un indicador de que esto se va a agudizar y que mucha gente resuelve, digamos, su comida a partir de lo que día a día compra en cuanto a este tipo de productos, porque esos productos, por cierto, no vienen en las cajas claras y no pueden venir, obviamente, pues son productos perecederos. Creo que con las noticias que estamos nosotros recibiendo no es muy difícil vaticinar que allí vamos a tener un problema de desabastecimiento y, por supuesto, de encarecimiento de los pocos productos que lleguen, digamos, para la distribución a los consumidores. Ese es un problema clarísimo que tenemos y, por lo tanto, digamos, los precios en general y los precios de los alimentos y de la canasta alimentaria, pues, con toda seguridad van a subir mucho más que en el mes de febrero. Y si esto no se enfrenta de una manera conjunta por parte del Estado, y no lo estamos viendo porque la propuesta que está de alguna manera poniendo otra vez o repitiendo Maduro son más o menos más de lo mismo, con lo cual lo que vamos a observar es que una mayor emisión de dinero sin respaldo, y eso ya sabemos en qué se traduce, en una hiperinflación que, por cierto, había que decir que este proceso de hiperinflación venía descendiendo, los precios venían descendiendo. Si se comparan de febrero a febrero, nosotros podemos anotar que, por ejemplo, los precios, la inflación acumulada de los alimentos, acumulada no anualizada entre febrero del año pasado y febrero de este año, es decir, lo que llamamos una inflación anual, se ubicó en 1989,7%, muy por debajo de estas cifras millonarias que se anunciaban el año pasado, con lo cual esto da una idea de que de continuar esta tendencia, pues bueno, podíamos estar en presencia de una disminución e incluso de una desaparición, técnicamente hablando, de lo que es este evento de hiperinflación. Las circunstancias cambiaron para el mundo. Ahí estamos viendo cómo los países en general están, por supuesto, los que tienen mayor capacidad de reservas y países más organizados, pues obviamente van a darle una mejor respuesta. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo también la Unión Europea. Venezuela no tiene ni siquiera reservas internacionales operativas. Esas reservas que se ubican en más de 6.000 millones, la mayoría de ellos es oro, pero eso no significa que eso no sea un activo importante, pero para los efectos de resolver situaciones como esta, el Estado, el gobierno, el régimen de Maduro no tiene capacidad para responder, y responde diciendo a la gente que no paguen los servicios o que ellos van a pagar la nómina. ¿Con qué van a pagar la nómina? Bueno, lo van a pagar con bolívares o con petro. ¿Y de dónde sale eso? De la nada. Es una facultad que tiene el gobierno de emitir dinero, y por lo tanto ese dinero, cuando se coloquen en las cuentas de a quienes en definitiva les llegue, se les deposite, pues bueno, se va a traducir en que la gente vaya a comprar lo que sea, y en consecuencia los precios son los que terminan regulando esa diferencia entre la oferta y la demanda. Esa es una ley de economía que este gobierno, por mucho esfuerzo que haga, no ha podido cambiar. Bueno, tengo que preguntarles justamente con relación a este tema, porque se han anunciado toda clase de medidas
que consisten en inyectar efectivamente dinero inorgánico o sin respaldo, mejor dicho, a la economía, esto del bono especial coronavirus, esto del tema de los CLAP, ¿qué incidencia tiene esto, tomando en consideración los datos que ustedes manejan? Una canasta alimentaria familiar que ya superó los 26 millones de bolívares solo hasta el mes de febrero. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, se están manejando dos cantidades, ¿no? Una de 4 millones para los trabajadores independientes del sector informal, bueno, que logren registrarse, a quienes de alguna manera se les pueda depositar, y 2 millones de bolívares para los trabajadores formales como un complemento, es lo que alcancé a escuchar. Bueno, efectivamente, si la canasta en el mes de febrero se ubicó en 26.595.379 bolívares, bueno, no es muy difícil pensar, María Alejandra, que esto superará los 30 millones de bolívares. Así que, en el mejor de los casos, si en una familia se reciben 8 millones, pues bueno, le hace falta por lo menos unos 22 millones de bolívares para este mes de marzo que está por concluir, en el supuesto de que puedan conseguir por lo menos los alimentos, ¿no? Entonces, digamos, no cubre, ayuda, junto con las cajas CLAP, también ayuda, eso no se puede subestimar, pero por supuesto las cajas CLAP, te repito, no vienen los productos que tú día a día necesitas, como compuestos, legumbres, frutas, plátanos, para poder completar la comida. Lógicamente no puede venir, así que no deja de ser una ayuda, pero insuficiente a todas luces para lo que vamos a estar viendo. Nosotros vamos a ver un problema también hasta de importación, que no tiene reservas internacionales para importar, ahora con un mercado que ya seguramente entrará también con problemas de oferta por lo que significa la merma de la producción en el caso de China y de los países que están siendo afectados por el coronavirus, y adicionalmente por las respuestas y las reacciones que en adelante tendrán los gobiernos y los organismos internacionales frente a este tema de la salud, que se colocará, y el tema de salud y sanitario se colocará en primera línea. Esto va a afectar sin duda la producción y la exportación y la importación de alimentos para nuestro caso. No va a haber manera, digamos, de cubrir. Así que, digamos, yo creo que lo que viene lamentablemente es un impacto en los precios, en las cantidades que se produzcan, que en definitiva en nuestro caso se traduce en escasez, y aun cuando habría que advertir que desde el mes de noviembre nosotros no habíamos registrado problemas de escasez de los productos que tenemos en la canasta alimentaria, básicamente en los 60 productos de la canasta alimentaria, hasta este mes de febrero. Bueno, ya veremos si en el mes de marzo comienzan a manifestarse. En el caso, repito, de los productos no perecederos. Hasta este momento, hasta el día de ayer, lo que yo pude observar en la cadena de supermercados a la que fui a comprar algunas cosas es que el abastecimiento estaba bien hasta el día de ayer. En ese tipo de productos, los productos perecederos sí tienen más problemas, ¿no? Como dije, en el caso del queso blanco ya se siente que no hay una oferta suficiente, y en el caso de algunas hortalizas también. Pero, repito, estamos hoy a 25 de marzo, está por concluir el mes, ya mediremos el impacto porque además estamos hablando de una cuarentena que impide que se pueda trabajar en las condiciones normales, ya difíciles en las que teníamos en Venezuela, pero ni siquiera ya en esas condiciones. Y lógicamente, si no es en el mes de marzo en adelante, esta situación tendrá un impacto importante en lo que yo decía en el día de ayer en otra entrevista, en la microeconomía, porque en definitiva estamos hablando nosotros de consumidores y del impacto que pueden tener estas medidas y esta situación de orden global, pero en nuestra particular economía familiar y como consumidores. Gracias, Oscar Mesa, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Es director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, ofreciendo información valiosa acerca de lo que ha ocurrido con la inflación, el impacto que puede tener esta situación para la adquisición de alimentos en nuestro país. La canasta familiar de este rubro para el mes de febrero cerró por encima de 26 millones de bolívares, para que ustedes se hagan una idea. Vamos a la pausa. Nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó para tu negocio la distribuidora Plastic Shop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. Plastic Shop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos, Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En Plastic Shop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En Plastic Shop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlasticShopVE. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escuchar. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y le pido a mi equipo, en mi cuenta en Twitter está publicada una declaración de Achilles Hopkins. Él es presidente de la Federación de Productores Agropecuarios de FedeAgro. Tuvo una intervención el día de ayer en la Asamblea Nacional, justamente hablando de este tema de la producción de alimentos y el impacto de la escasez de gasolina. Les estoy enviando el enlace ahora mismo, insisto, está en mi cuenta en Twitter, también está en la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional. Él venía a decir, palabras más, palabras menos, que el impacto en los alimentos, en el sector primario, de la escasez de combustible es importante, está muy afectado. Estados, él mencionaba Táchira, Mérida y Trujillo, tienen problemas para acceder a combustible. Los productores agropecuarios deben poder ir a sus centros de producción, los comercializadores hacer su trabajo, pero no han podido hacerlo. Y lo grave de esta declaración, que vamos a tratar de reponer la mañana de hoy, es que se está perdiendo el producto. De hecho, él mencionaba reunión de productores durante el fin de semana que fue cancelada porque justamente no tuvieron la manera de llegar. Vamos a escuchar las declaraciones que ofrecía, un extracto de las declaraciones que ofrecía el presidente de FedeAgro ayer en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Buenos días para todos. Bueno, vamos a ver un poco la evolución del sector agroalimentario nacional. Comencemos por el sector primario. El sector primario está bastante afectado, sobre todo en la producción de rubros perecederos. Me refiero específicamente a hortalizas, raíces y tubérculos y frutas. Los estados andinos y los estados centrales, valga decir, Guárico, Aragua, y en los Andes, los estados de Táchira, Mérida, Trujillo, están seriamente afectados por el acceso a combustible, sobre todo el acceso a gasolina. Eso está impidiendo que los productores agropecuarios vayan a sus fincas, a sus centros de producción, y que los comercializadores puedan trasladarse hasta allá para hacer las compras de las hortalizas y traerlos a los principales centros poblados. Prueba de ello, la bolsa agrícola de la Grita, que tenía más de 25 años de manera ininterrumpida, siendo el sitio donde confluían oferta y demanda. Bueno, este domingo no se pudo reunir, se reunían todos los domingos a lo largo de estos últimos 25 años. ¿Por qué no se reunió? Bueno, no pudieron bajar los productores de sus sitios de producción y no pudieron ir los comercializadores, los compradores, los populares ferieros o los que surten a las cadenas de automercado, no pudieron dirigirse hasta allá por la escasez de combustible. Esto está generando un impacto importante porque estos rubros perecederos, si no se cosechan, se van a perder en el campo. Ya nos reportan pérdidas en los campos, tanto en el estado Mérida como en el estado Táchira y en el estado Trujillo. Y esto ya lo hemos visto cómo está mermando la cantidad y la calidad de las hortalizas que nosotros estamos recibiendo. Bien, declaraciones de Achilles Hopkins, a quien tenemos en vivo a esta hora. Presidente de FedeAgro, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues quisiera ahondar en las ideas que hemos escuchado y que expresó usted durante su intervención en la Asamblea Nacional. Ponía como ejemplo lo ocurrido con la bolsa agrícola de la Grita, el impacto que tiene para la producción de alimentos la escasez de gasolina en este momento en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, realmente es un problema serio que estamos enfrentando. Los productores no tenemos cómo ir a nuestras unidades de producción, no tenemos cómo sacar parte de nuestras cosechas de las unidades de producción. La zona de los Andes y las productoras de hortalizas están muy afectados, pero también están muy afectados los productores de leche, que son rubros que todos los días se están cosechando y que todos los días hay que llevarlo a los centros de consumo y a los centros de recepción. Y algo muy importante, no se está preparando tierra para el próximo ciclo. Los productores de hortalizas, ante esta crisis que tienen en el momento, no están preparando tierra y no están volviendo a sembrar. Y ahora se avecina el ciclo de siembra más importante del país, el ciclo invierno, que es cuando se siembra el maíz para la arepa, como se siembra el arroz de invierno. Y que esto debería comenzar ahora en mayo y terminar en julio, donde los productores no estamos preparando tierra, no tenemos cómo ir a nuestras unidades de producción. Y si esta escasez de combustible continúa, va a ser muy complicado el ciclo de siembra y bueno, vendrá entonces no vamos a tener cosecha hacia el cuarto trimestre del año y no tendremos estos flujos de abastecimiento para el segundo trimestre de este año y primer semestre del año 2021. La situación es realmente complicada. Nuestro llamado de atención, lo decíamos ayer, hemos tenido apoyo de la Fuerza Armada Nacional, hemos tenido apoyo del Comando
Se cayó la llamada. Estamos conversando con el presidente de FEDAGRO, Aquiles Hopkins, y él hablaba, venía a reiterar la declaración que ofreció ayer en el Parlamento venezolano a propósito del impacto que tiene la escasez de combustible en todo el país, concretamente para los productores agropecuarios. El acceso a alimentos, desde el equipo de Nicolás Maduro insisten en que, todo esto está garantizado, las medicinas, las camas para hacer frente a la crisis producto del coronavirus en nuestro país, pero en la práctica ocurren cosas como las que describía Aquiles Hopkins, y esto va a tener un impacto en el acceso a los alimentos básicos en nuestro país, y de eso queríamos seguir conversando con él, porque hay iniciativas como las que comentamos, por ejemplo, Tal Cual publicaba esta decisión de la gobernadora del estado Cojedes, que es militante del PSUV, Margaut Godoy. Ella informó ayer que los productores de esa entidad que quieran gasolina tienen que entregar ganado a la empresa socialista Alimentos Cojedes. Entonces, situaciones como esta, iniciativas como esta, seguramente van a tener un impacto para el acceso de alimentos en Venezuela. Y la pregunta que queríamos trasladarle a Aquiles Hopkins es, según los inventarios y a propósito de esta situación, conversaciones que tienen con la Fuerza Armada o el equipo de Nicolás Maduro, si está planteada o no una solución. Ayer se hablaba de un salvoconducto que se iba a establecer porque producto de la cuarentena, la movilidad entre estados también está, saben ustedes, restringida, y esto tiene un impacto en la distribución de alimentos en todo el país. Ya me dirá mi equipo, en tanto restablecemos contacto con Aquiles Hopkins, ojalá sea posible. Les leo parte de la nota que publicaba Tal Cual con la declaración del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Con él hablamos la semana pasada. En Cojedes se trancó el juego. Si queremos gasolina, esto está entre comillas, debemos arrimarle animales a una institución que se llama Alimentos Cojedes y pagan el ganado por el valor del cuero y cuando les da la gana. Luego ellos lo venden en el comercio. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta es la economía, esto lo digo a título personal, socialista. Él aclaraba lo siguiente: es una medida ilegal e inconstitucional. No quieren trabajar conjuntamente con el sector para tratar de buscarle soluciones al consumidor final y para que no haya desabastecimiento. Más adelante la nota dice que desde inicios de marzo los productores y comercializadores han tenido que comprar combustible en dólares, incluso a precios superiores a los internacionales por la escasez de gasolina en las estaciones de servicio. En el interior del país, algunos vendedores informales ofrecen en $10 una pimpina de apenas 5 litros. Es decir, esto sale a $2 el litro. Vamos, si le parece mi equipo, a hacer una pausa. De regreso seguimos hablando acerca de este tema, el impacto económico de la crisis sanitaria que afecta al planeta y concretamente a nuestro país, producto de la llegada. A través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Palabras menos, y a propósito de esta crisis producto del coronavirus en todo el planeta, hay algunas buenas noticias, entre comillas. Hoy el Congreso, el Senado de los Estados Unidos alcanzó un acuerdo con la Casa Blanca para aprobar un paquete de ayudas billonario para ese país, y eso va a tener un impacto en la economía mundial. Ojalá también en los precios internacionales del crudo, una situación que, como ustedes saben, afecta directamente a nuestro país. Estamos hablando de un monto de 2 billones de dólares. Una negociación que alcanzaron los principales partidos políticos de esa nación. Hasta hace algunos días no se ponían de acuerdo, pero finalmente hoy han aprobado este paquete de ayudas billonario, insistimos, para hacer frente a la crisis de coronavirus. Ojalá se traduzca en una reactivación de la economía en momentos de recesión anunciada por todos los organismos internacionales. La Casa Blanca y el Senado pactaron el mayor plan de rescate económico de la historia de esa nación. Insistimos, estamos hablando de 2 billones de dólares a empresas y ciudadanos que, con la intención de contener los estragos de la pandemia de coronavirus. Otra buena noticia, entre comillas, insisto, es que del total de casos en el mundo, que ya superan los 400.000, según los datos que maneja la Universidad Johns Hopkins, que saben ustedes hace seguimiento permanente a la evolución, el avance de la epidemia, de la pandemia, mejor dicho, de COVID-19 en todo el mundo, más de 100.000 se han recuperado. Es una buena noticia, 1/4 del total de pacientes contagiados, se han recuperado, aunque la mala es que 19.625 personas han perdido la vida. Y justamente vamos a hablar acerca del impacto económico para nuestro país con el profesor Carlos Ñáñez, economista. Él es profesor de la Universidad de Carabobo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, mirando, profesor, como es natural, con mucha preocupación el impacto de esta pandemia, de la cuarentena en Venezuela. Yo pedía una primera valoración porque en la primera parte del programa compartíamos con los amigos oyentes lo que está ocurriendo con la escasez de combustible y la situación de los productores agropecuarios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, Venezuela viene pasando por un proceso terrible en la situación económica del país. Hemos perdido 2/3 partes del Producto Interior Bruto. Hay una 1/3 parte de la población que se encuentra en riesgo alimentario. Y frente a esta realidad, nos encontramos ahora con este problema de la pandemia, con esta situación de la pandemia del COVID-19.
COVID-19 que afecta a Venezuela y que Venezuela es el último país en reconocer la presencia de este virus en su entorno. Pero la pandemia también viene a demostrar un conjunto de aspectos, de factores altamente preocupantes. Dentro de ellos está la escasez concomitante de gasolina en toda la República. Ya no podemos decir que es en el interior de la República como estábamos acostumbrados nosotros en el estado Carabobo, sino que es en toda la República y particularmente en la provincia. No se trata de un tema solo de escasez de combustible, sino de que no hay la posibilidad de llenar los tanques ni tan siquiera para los vehículos de uso oficial. Hablo en el caso del municipio San Diego del estado Carabobo, en donde el alcalde, quien es de oposición, ha denunciado en reiteradas oportunidades la imposibilidad de poder llenar los tanques de los vehículos oficiales. Me refiero a carros de bomberos, ambulancias, patrullas y vehículos obviamente de carácter oficial, con lo cual se desatiende entonces el concepto de la emergencia, porque es que quedamos a discreción de los efectivos del ejército. María Alejandra, cosas tan graves como efectivos del ejército que cantan salsa en las estaciones de servicio del estado Carabobo, y luego cuando les da la gana que con el megáfono indican que no hay combustible para nadie y que por favor se retiren a sus residencias de habitación. Esto tiene un problema directo en términos de movilidad y en términos de traslado de mercancías hacia las zonas urbanas de el país, particularmente eso que en Venezuela llamábamos los mercados de los gochos, que no son más que unidades de producción todavía privadas que han podido vadear y sobrevivir. El conjunto de medidas tomadas por quienes hacen políticas públicas desde Miraflores con el objetivo digamos que premeditado de producir esta terrible crisis que vive Venezuela, porque para nadie es un secreto que la pandemia lo que viene es a sumar una ecuación o un elemento, a la ecuación de miseria que tiene Venezuela, pero los responsables de la crisis económica de Venezuela es el equipo económico de Nicolás Maduro, y dicho sea de paso, un equipo que ha sido incapaz de producir medidas económicas, digamos que relativamente cercanas a la consecución de la solución o de la mitigación de los efectos de esta crisis. Esta crisis va a traer de nuevo el fenómeno de la escasez en Venezuela, de una escasez que es distinta a la escasez de los países del primer mundo, que se debe obviamente a la eclosión de esta crisis, sino de una escasez cíclica del país, de una escasez que venía afectando a la economía venezolana y que pudo de una u otra forma retrotraerse en el último semestre del 2019 y los primeros 2 meses del 2020, pero con unas condiciones evidentemente de abastecimiento en los supermercados, pero de incapacidad de compra por parte de la colectividad en términos de la destrucción del poder real de compra de la moneda. Los primeros impactos de esta pandemia a nivel nacional es que en promedio, de acuerdo a estimaciones de Bloomberg y de JP Morgan, una empresa sana tarda 27 días o tiene una capacidad de 27 días para tolerar el efecto negativo de un cierre preventivo por efecto de cuarentena, pero en Venezuela esa realidad es terrible y va a ser devastadora para las pequeñas y medianas industrias, quienes no tienen acceso al crédito porque sencillamente el crédito fue destruido como una decisión unilateral de parte del equipo que acompaña a Nicolás Maduro cuando fijaron un encaje legal de 126% que deja ilíquida a la banca, que ha contraído a la banca en su capacidad
de conferir y otorgar este crédito, y que mantiene en suspenso o en estado de stand-by al componente de financiamiento de la demanda agregada, que es la inversión. En Venezuela no se invierte, y eso lo demuestra las cifras del Producto Interior Bruto. Repito, 2/3 partes del Producto Interior Bruto se han perdido en Venezuela. Ni un país en guerra exhibe unas cifras tan lamentables. Aquí la contracción en el sector financiero y asegurador supera el 80%. Entonces, ¿cómo las medidas de Nicolás Maduro o los anuncios de este señor van a estar dirigidos al conferimiento de créditos a la pequeña y a la mediana industria, cuando la contracción en manufactura en el sector de pymes en el país supera el 86%? Entonces, pareciera que es que o no leen las cifras económicas o sencillamente están haciendo un manejo de burla, como lo que vimos ayer en los anuncios de una cadena con una suerte de mensaje ecuménico de un conjunto de religiones que hacen vida en el país, que respetamos a todas ellas, pero que no tienen sentido desde el punto de vista de mensaje para llamar a la calma a una población que está diezmada por una crisis de hiperinflación, por una crisis de destrucción del aparato productivo, y por una crisis que coloca a una tercera parte de la población, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud, que habló en tu programa, que expliqué en tu programa, que colocaba a 9.5 millones de la población en riesgo alimentario, y obviamente en una imposibilidad abierta de poder adquirir jabón y productos de higiene personal y de higiene del hogar para hacer frente a una pandemia en la cual Venezuela no tiene la capacidad de proveer ni de ofertar agua potable para resolver el problema de contención de este coronavirus, que ya preocupa muchísimo ver que la tasa de crecimiento se mantiene en 7 pacientes, es decir, no hay una tasa de crecimiento digamos que homóloga con la realidad del virus, y ya se comienza a culpar y a perseguir a capas de médicos y de personal asistencial que comienzan a indicar cuáles son las limitaciones del sector salud en la infraestructura hospitalaria del país. Perdón que lo interrumpa. Hay 2 inquietudes que quería trasladar antes de que terminemos la entrevista. Una tiene que ver con el impacto inflacionario que van a tener las medidas que se han anunciado, esta cantidad de bonos y recursos sin respaldo, la cantidad de bolívares y petros que saldrán al mercado, tomando en consideración, la reducción de nuestra economía, o digamos las limitaciones del sector productivo en nuestro país. Es decir, la reducción de la oferta versus la demanda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decía el diputado Ángel Alvarado ayer que Venezuela está vendiendo su crudo insignia, que es el Merey, por debajo de los costos de producción. ¿Hasta cuándo puede mantenerse este esquema en el tiempo? Lo escuchamos. Bueno, fíjese usted, cada vez que nosotros escuchamos las medidas del equipo económico de Nicolás Maduro, que son medidas obviamente digamos que recurrentes con la crisis o vendrían a responder la crisis del coronavirus, pero el problema es que Venezuela no está preparada para asumir esto, porque en Venezuela no hay política económica, o se abandonó la política económica desde el periodo de Hugo Chávez. Entonces nunca ha habido el objetivo final de la política económica en términos de garantizar la estabilidad en precio. Todos estos bonos que está ofreciendo Nicolás Maduro sin ningún tipo de respaldo y que suponen una inyección desordenada, ni siquiera la producción de dinero inorgánico, sino una inyección desordenada de bolívares a la economía, electrónicos, que también indican la fractura del multiplicador monetario, van a tener una incidencia abierta en la inflación del país, o en el fomento a la inflación
inflación del país. Estamos hablando que Venezuela tiene unos índices de inflación superiores a 10.000 puntos porcentuales. Con relación a los efectos que ha producido globalmente el COVID-19, dentro de ellos está la caída de los precios del petróleo. No solo el COVID, sino también la ruptura de acuerdos entre Riad, entre Arabia Saudita y Moscú, Rusia, el segundo país aliado comercial de Venezuela en términos de la fijación de precios del barril de petróleo. Y Venezuela está vendiendo su crudo insignia, el Merey, por debajo de los costos de producción. Yo el día martes de esta semana, tuve una discusión con un colega economista oficialista, quien manifestaba que la fijación o la venta del crudo insignia de Venezuela, aunque se hiciera por debajo de los costos de producción, todavía generaba digamos que redituabilidad y niveles de beneficios a la economía, lo cual es evidentemente una apreciación primero absolutamente divorciada de la lógica económica y luego infinitamente absurda desde el punto de vista de conocimiento microeconómico. La venta de crudo por debajo del precio de venta y por debajo de los costos de producción habla de la gravísima situación que tiene Petróleos de Venezuela en términos de poder acometer inversiones en los campos de Occidente y de Oriente, y la venta de este crudo en términos de permuta, o sea, Venezuela ni siquiera está vendiendo para tener flujo de caja, sino permutando el crudo insignia para poder tener algún tipo de intercambio en bienes de capital o en bienes de materia prima que requiere para el funcionamiento muy torpe de su economía. En Venezuela no hay infraestructura hospitalaria, María Alejandra. 90% de nuestros hospitales no tienen agua corriente, 56% de nuestros hospitales no tienen mascarillas para el tratamiento del protocolo básico del COVID. 92% de nuestros hospitales carecen de áreas para el aislamiento de personas, y no hay una claridad en términos del manejo de esta emergencia. Venezuela depende fundamentalmente de los precios del petróleo, lo poco que factura, que es el 96% de sus ingresos provienen de allí. Si vende el crudo insignia, que es este crudo Merey, por debajo del costo de producción, pues está colocando en riesgo la muy poca capacidad que tiene Petróleo de Venezuela de radios de maniobrabilidad frente a la crisis. Petróleo de Venezuela es una empresa que está absolutamente afectada. De 3,5 millones de barriles de petróleo diario, bombea tan solo 700 barriles de petróleo diarios. Ya Venezuela no tiene ni siquiera peso dentro de la OPEP, y esta contracción en el precio del crudo pues coloca contra las cuerdas no solo al régimen de Nicolás Maduro, sino a 28 millones de personas que nos encontramos en este momento acatando una cuarentena, pero que estamos a la deriva económicamente porque el país decidió una política de aislacionismo y no tiene posibilidades de producir colaboracionismo social. Colaboracionismo social, no sé si profesor Carlos Yáñez, economista, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos profundamente habernos acompañado en la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó